Ya en un video anterior, hablamos sobre la voz humana y lo necesario para el buen canto, teniendo en cuenta los pasos para obtener una buena técnica vocal y prevenir afecciones en el aparato vocal con cuidados sencillos. Ahora nos toca hablar sobre la voz hablada y la voz cantada, y la clasificación de las voces en el canto. Acompáñame. Tanto la voz hablada como la cantada son producidas por el ser humano de la misma manera. En los dos casos, participan los mismos órganos y las mismas partes de nuestro cuerpo, pero en diferentes porcentajes y con un orden de prioridades ligeramente diferentes. Para reconocer estas diferencias, podemos mencionar las características o cualidades del sonido. La altura, que depende de las vibraciones de las cuerdas vocales y está directamente relacionada con las notas musicales, la entonación y la afinación. La duración, que depende del tiempo que siguen vibrando las cuerdas vocales, está directamente relacionada con las figuras musicales. La intensidad, que está condicionada por la presión del aire que pasa a través de las cuerdas vocales, está directamente relacionada con los matices musicales dinámicos. Y el timbre, está ligado a la forma y el uso de las cavidades resonadoras y determina el color de nuestra voz. Si comparásemos la voz hablada y la voz cantada en cuanto a la altura, la voz hablada de por sí no está utilizando notas musicales, entonces no requiere de mucha precisión. Podemos hablar en un registro grave o en uno agudo, dependiendo incluso del estado de ánimo que tengamos. Tendemos a hablar en un registro grave ante sentimientos negativos y en un registro más agudo ante sentimientos positivos. En cambio, la voz cantada requiere de más precisión para obtener las notas musicales exactas. En cuanto a la duración, al momento de hablar, no todos lo hacemos extremadamente rápido, ni tampoco alargamos las palabras en demasía. Normalmente el discurso hablado tiene un ritmo normal, ni tan acelerado ni tan pausado. Sin embargo, a la hora de cantar hay variaciones en cuanto al ritmo del discurso. Esto depende mucho de la cantidad de notas que se deben cantar en un tiempo determinado. Si son varias, deben ser de corta duración para que puedan caber todas en la misma cantidad de tiempo. Pero si son pocas notas, cada una se puede alargar mucho más para llenar el mismo lapso de tiempo. Si nos referimos a la intensidad, cuando hablamos, la intensidad de nuestra voz puede depender de algunos factores. Por ejemplo, la distancia entre el receptor de tu mensaje y tú. Debes elevar la intensidad de tu voz si se encuentra lejos, pero no demasiado si se encuentra junto a ti. Otro factor podría ser el entorno. Si estás en un lugar muy ruidoso, debes hablar mucho más fuerte, aun si la persona se encuentra frente a ti, a diferencia de un lugar tranquilo, donde podrían escucharte aun si susurraras. En estos casos, no hay demasiada variación en la intensidad de nuestra voz, se mantiene en un nivel determinado dependiendo de los factores externos. Pero cuando cantamos, estos factores no tienen mucha relevancia. Por ejemplo, si tenemos en cuenta una grabación en un estudio profesional o un concierto en vivo, el cantante en la mayoría de las veces interpreta una obra teniendo en cuenta los matices dinámicos. Por esa razón, hay una variación de la intensidad de la voz durante el canto. No todo el tiempo está cantando suave, ni todo el tiempo está cantando con mucha intensidad. Si tenemos en cuenta el timbre, en la mayoría de los casos, a la hora de hablar es suficiente con una buena dicción e intensidad adecuada para hacernos entender por los demás. Pero para el canto, se tiene en cuenta el buen manejo y uso de los resonadores naturales del cuerpo. Todo esto para una buena colocación de la voz, para lograr la calidez y el color adecuado para el estilo de música que interpretamos, y para poder proyectar la voz de manera correcta. Hablemos ahora de la clasificación de las voces cantadas. Las voces humanas se dividen en dos grupos: voces femeninas, también llamadas voces blancas. En esta clasificación también se incluyen a las voces infantiles. Y las voces masculinas, también llamadas voces reales. Las voces se clasifican por su timbre y por su tesitura o extensión. Dentro de cada grupo podemos hacer la siguiente clasificación. En las voces femeninas se encuentran la soprano, mezzosoprano y la contralto. Y entre las voces masculinas, el tenor, el barítono y el bajo. Veamos algunos ejemplos.
della tua gelosia. Sin duda alguna, la voz humana, femenina o masculina, en cualquiera de sus registros o tesituras, es un instrumento musical magnífico, capaz de producir en nosotros infinidad de sensaciones y emociones. Nos vemos en el siguiente video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido similar. Adiós.